Hola, espero que se encuentren bien. Estamos pasando por un tiempo muy difícil alrededor de nosotros y en todo el mundo. Les quiero animar que sigan en su palabra, en la palabra del Señor, leyéndola cada día para recordar de quién es el Señor y quiénes somos nosotros en Él. Nosotros encontramos nuestra identidad en nuestro Señor y durante este tiempo podemos perder esa identidad, pensar que nosotros pues ya no tenemos un propósito por la dificultad de poder estar alrededor de nuestros amigos, de nuestros queridos, pero les quiero animar y recordarles que hay esperanza en el Señor. Vamos a cantar este canto titulado ¿Quién soy yo? Que nos dé un recuerdo de quiénes somos en nuestro Señor. Que soy, Señor, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado. Yo soy que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Fuimos escogidos, somos perdonados, somos quien el Señor dice que somos. Él va con
conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. No estoy solo en el fuego, Él está cerca de mí. Cantemos. No estoy solo en el fuego, Él está cerca de mí. No estoy solo en las aguas, Él las abre para mí. Si algún día no recuerdo el poder que recibí, hay una tumba vacía, ese poder está en mí. No estoy solo en el fuego, oh, 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 y la oscuridad iluminas y se postra ante ti. Se siente el rugir desde el cielo, descendiendo ahora aquí. Las paredes de las visiones se derrumban hoy en mí. Nada nos separa, nada nos separa. Y la oscuridad iluminas y se postra ante ti. Se siente el rugir de los cielos descendiendo ahora aquí. Las paredes de las visiones se derrumban hoy en mí. Nada nos separa, nada nos separa. No estoy solo en el fuego, porque Señor, tú estás cerca de mí. No estoy solo en el fuego, Él está cerca de mí. No estoy solo en las aguas, Él las abre para mí. Si algún día no recuerdo el poder que recibí, hay una tumba vacía, poder está en
siente el rugir de los cielos descendiendo ahora aquí. Las paredes de las prisiones se derrumban hoy en mí. Nada nos separa, nada nos separa. La oscuridad iluminas y se postra ante ti. Se siente el rugir de los cielos descendiendo hoy aquí. Las paredes de las prisiones se derrumban hoy en mí. Nada nos separa, nada nos separa, nada nos separa, nada nos separa. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano, y qué gusto venir hacia cada uno de ustedes a través de estos medios, poderles traer el estudio de la palabra de Dios. Quiero agradecerle de antemano por conectarse todos los miércoles a estos estudios que estamos teniendo a través de Facebook y YouTube. Quisiéramos también hacerle una cordial invitación a nuestros servicios los domingos a las 9 de la mañana y el otro a las 11. Tenemos los servicios para poder seguir las reglas del Estado, y queremos invitarlos a que los acompañe. Y gracias una vez más por conectarse. Y hoy continuamos el estudio del Evangelio de Marcos, ese Evangelio que es rápido, un Evangelio que muchos de los escritores piensan que fue el primer Evangelio que fue escrito. Y es un Evangelio que hemos aprendido de Cristo Jesús como Rey, y cómo Marcos presenta a Jesucristo. El cristianismo es una de nuestras creencias y un privilegio ser cristiano, es una bendición. Y entre el cristianismo practicamos el amor sacrificial, amar los unos a otros. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de amar a los hermanos. Y hay muchas bendiciones, muchas virtudes que nosotros enseñamos y creemos a través de la palabra de Dios. Y es más, la Biblia los enseña. Y aún con toda esta virtud y todas estas cosas que creemos, una de las cosas que yo pienso que sobresale en nuestra creencia y es la realidad de que Dios los perdona a nosotros. El ser humano, cada uno de nosotros, reconocemos a través de la Biblia que hemos nacido en pecado y que somos pecadores, y que la necesidad más grande del ser humano es el perdón de Dios. Dios, a través de la palabra de Dios, miramos un Dios que tiene un juicio divino y que también es un Dios misericordioso. Estas dos doctrinas están consistentes a la naturaleza de Dios. Lo miramos desde el Antiguo Testamento, miramos esta enseñanza del juicio de Dios, miramos un Dios misericordioso. Moisés dice en el libro de Éxodo capítulo 34, dice versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es algo que la Biblia muestra. La consistencia entre el juicio divino de Dios y el perdón y la misericordia de Dios. Dios, esto va a mano de su naturaleza. Es quien Dios es. Y hoy en esta tarde quiero compartir algo que está en el capítulo 2 de Marcos. Y es esta realidad del perdón.
Todos nosotros somos pecadores, hemos fallado, le fallamos a Dios, somos personas perdonados por Dios. Pero es algo de como cristiano que quizá ninguna otra religión lo enfatiza. Es el perdón divino de Dios, del perdón de nuestros pecados. Esa es la necesidad más grande que el ser humano tiene. Es más, el infierno va a ser lleno de personas que no fueron perdonadas. También el cielo va a ser lleno, va a haber personas en el cielo de personas que fueron pecadores, pero que están en el cielo no por méritos de ellos mismos, sino por lo que Cristo Jesús hizo en el Calvario para perdonarnos a cada uno de nosotros. Yo quiero que piense cada oyente que me está escuchando ahorita, que esta realidad es que de estos dos lugares van a haber personas que son pecadores. La única diferencia es que en un lugar va a haber un grupo de personas no perdonados, porque Dios no va a mandar a nadie al infierno. Las personas van a ir al infierno porque no fueron perdonados. En el cielo van a haber personas pecadoras que han sido perdonados. Y esta tarde quiero compartir a usted esta verdad, esta doctrina del perdón, esta enseñanza que nos da el Evangelio de Marcos en el capítulo 2. Y Jesús, hemos mirado cómo Jesús en el capítulo 1, Marcos ha presentado a Jesús que tiene poder sobre las enfermedades, ha sanado a los enfermos, a los leprosos, a los endemoniados. Marcos presenta a Jesús a un Mesías, un rey que tiene autoridad sobre la maldad, sobre el pecado, tiene autoridad sobre Satanás, echa fuera demonios, sana a los enfermos. Lo miramos aquí en este capítulo 1. Y Jesús también, no solamente eso, sino que Jesús tiene autoridad de amar a un grupo de personas. Y miramos esa autoridad que estas personas automáticamente dejan todo y siguen a Jesús. Jesús reprende al demonio en el capítulo 1 de Marcos, versículo 21 en adelante. Miramos que Jesús reprende al demonio y le dice: sal y sales, calla este demonio, cállate y sal de él. Miramos a Jesús también con la autoridad en el desierto cuando se es tentado por Satanás. Jesús vence esta tentación, el poder, la autoridad sobre Satanás, sobre los endemoniados, la autoridad para sanar, para libertar, para echar fuera demonios. Y también miramos a Jesús como Él anuncia este evangelio. Él le predica. El capítulo 1, versículo 38 dice: y les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. No solamente Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre Satanás mismo, sino que la enseñanza de Jesús, las personas, dice, ¿de dónde tiene esta autoridad? Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su enseñanza proyectaba y afirmaba esta autoridad de un rey, de un Mesías esperado. Ahora vamos a ver algo más profundo. No solamente sanidad física, no solamente echar fuera demonios, no solamente la forma de enseñar, sino que el poder de perdonar pecado. El capítulo 2 de Marcos es un capítulo fascinante. Es un capítulo que lo hemos estudiado, lo hemos leído. Dice, capítulo 2, versículo 1 de Marcos: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales
cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilgaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilgáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué pasaje tremendo. Miramos primeramente aquí aquí dice la Biblia que después de un tiempo, después de algunos días, se oyó que Jesús atraía personas, Jesús estaba sanando y las personas venían a Él. Él iba a predicar y cuando iba a predicar sanaba enfermos, sanó a la suegra de Pedro, sanó a estos leprosos. Jesús hacía tantas cosas y la gente cuando escuchaba a donde estaba Jesús, ellos se acercaban a ver qué estaba pasando en ese lugar. Y la Biblia nos muestra aquí que en este momento la casa donde él estaba llena, no podía entrar. El versículo 2 dice, y inmediato se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Él anunciaba, esto fue lo que él dijo, que su misión era de predicar este evangelio, de anunciar que el tiempo se había acercado, que la hora era, el momento aceptable para aceptar al Mesías se había llegado. Jesús empieza a predicar y la gente viene a escuchar, porque la misma persona decían, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? No hemos escuchado a alguien, ni los escribas. Jesús predicaba la palabra con autoridad y la gente, las personas venían y estaba tan lleno. Pero aquí miramos algo de estos 4 personas, de este hombre físicamente paralítico, este hombre que necesita ayuda, dependiente, estaba paralítico, dependía de alguien. Y dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas. No sabemos cuántas personas venían, pero lo traían 4 a este hombre. No podían entrar, no podían llegar porque estaba tan lleno ese lugar. De repente el versículo 4 dice, cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, descendieron descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, donde él estaba acostado. En los 3 evangelios, Mateo lo dice, capítulo 9, Lucas también, y Lucas lo presenta de una forma espectacular. Lucas capítulo 5, versículo 19, dice esto, cómo a este hombre lo bajaron. Pero no hallando cómo hacerle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, aquí en Marcos dice que ellos hicieron una apertura, abrieron el techo de arriba. El techo era algo que no es como las casas de hoy. El techo para este tiempo era flat, era así, plano. Y estaba construido con lodo, estaba construido algo fuerte. Y también le ponían cemento. Algunos techos estaban hechos de cemento. Y estos hombres, mirar que no podían entrar a donde estaba Jesús. Mirando que ellos no tenían acceso a él, Lucas dice que lo pusieron enfrente de Jesús. Yo quiero que piense por un momento. Jesús está enseñando. Toda la gente lo está escuchando. De repente estos hombres empiezan a abrir, a romper el techo. Empiezan a escuchar la audiencia en la casa. Empezar a oír este ruido de este grupo de hombres que estaban determinados a traer su amigo hasta al frente donde estaba Jesús. Tremendo eso. Esto es fe. Esto es una fe extremadamente, una fe que no
Una fe en Jesús, una fe una persistencia, una actitud de decir, vamos a hacer hasta lo imposible. Hasta el momento que la Biblia dice que al ver Jesús, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Jesús miró que estas personas creían en Él. Me llama la atención porque Jesús se dio cuenta que estos hombres en realidad creían en el hecho que Jesús lo podía sanar, que Jesús podía hacer un milagro. Ellos estaban determinados. Ellos tenían una misión y la misión de ellos era llevar a su amigo. ¿Qué fe de estos hombres? Esta fe que vence cualquier obstáculo. Esta fe que no se detiene en la casa estaba llena, no había entrada, no se tuvieron que subir arriba. Tremendo este pasaje como Marcos presenta y Mateo, Lucas también lo presenta. Pero piense por un momento en la fe de estos hombres. La fe que Jesús podía sanar a su amigo. Eso lo desafía a nosotros ahora. Porque nosotros tenemos que creer, tenemos que tener fe en Jesús. Jesús miró esta fe de estos hombres y alabó. Al ver Jesús la fe de ellos. Este hombre cargado no podía, él dependía de alguien más. Pero estos otros 4 personas dijeron, no te vamos a dejar aquí. Hay obstáculos, vamos a tener que buscar una forma. Llegaron el momento hasta que tomaron la atención a ellos. Jesús está enseñando, toda la gente lo está mirando, pero de repente, cuando alguien rompe algo, empieza a caer cosas, pedazos de madera, pedazos de cosas. Imagínense el momento, empezaron a hacer un agujero, empezaron a quizás expandirse y el ruido empezó a incrementar hasta el momento que Jesús tuvo que pararse y mirarlos a ellos. Le dijo, mirando la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es lo que quiero que piensen y que reflejemos en esta tarde. Una es la fe de estos 4 hombres. Creer en Jesús. Hay momentos que necesitamos creer aun cuando no miramos las cosas posibles. Hay un canto que cantamos aquí del Dios de lo imposible. Porque a veces hay cosas que en ser humano como nosotros creemos que no pueden ser posibles. Pero el Dios que nosotros servimos, desde que llamó a Abraham de Sara, darle a un hijo ya cuando ellos ya no podían concebir hijos. El cuerpo decía que no. La ciencia decía que no. Pero Dios, a ese Dios, a Cristo Jesús, a este Dios el que nosotros servimos, un Dios que Él quiere que nosotros tengamos fe en Él, que creamos. A veces lo desanimamos por cualquier cosa, pero la fe en Jesús, la fe que estos hombres los presentan aquí, es una fe que no se detiene en el primer obstáculo, que no se resiente en el primer obstáculo, que no se detiene, que no deja de confiar, sino que persiste creyendo que Jesús va a ver lo que está pasando y tomar la atención, porque estos 4 hombres y este paralítico tomaron la atención. Jesús está enseñando, toda la gente está escuchando y de repente mirar a este hombre venir al frente, quedar al frente. O sea, ellos tomaron medidas, midieron quizás las cosas, a dónde exactamente estaba Jesús, y ahí exactamente bajaron a este paralítico. Pero lo que yo quiero que veamos, eso los llama a nosotros a que los desafía, confiar y creer. Jesús dice aquí que al ver Jesús la fe de ellos, Jesús reconoció lo que ellos estaban creyendo, en quién estaban creyendo. Y esta tarde yo te quiero animar a que tengas fe. Después la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los hermanos del Antiguo Testamento. Es esa fe que los desafía, es esa fe que nosotros, de la fe de estos hombres que los desafía a creer en Jesús. Ellos habían mirado lo que había hecho, pero Jesús le dice algo a este muchacho, a este paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estos hombres iban con el deseo que su amigo fuera sanado. Ellos querían que su amigo recibiera sanidad. Lo que me llama la atención es la compasión de Jesús, y mirando a Jesús
a este hombre, Jesús no lo miró físicamente, Jesús se fue más adentro, porque Jesús no le dijo, sé sano. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pecados, plural. Te son perdonados en ese momento. Jesús le dijo, de ahora en adelante, tú traes una necesidad física, yo lo entiendo. Y es la que están estos amigos. Y miramos aquí en el capítulo 1 de Marcos, que la suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre, endemoniado que estaba, y también miramos leproso. Toda esta persona tenía necesidades físicas, pero este hombre es particularmente único, porque aunque él estaba físicamente necesitado, Jesús fue a lo más profundo del corazón. Jesús trató con esto que se llama pecado. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús se fue y miró en realidad algo más profundo de lo que estaban mirando sus amigos. Sus amigos solo miraban lo físico, sus amigos solo miraban lo que estaba paralítico, pero Jesús fue a mirarle su alma, su corazón, los pecados. Y me llama tanta la atención a mí aquí, este versículo 5. Porque Jesús le dijo, hijo, lo llamó con una palabra de ternura, tus pecados te son perdonados. Muchos de nosotros le fallamos a Dios. Este pasaje nos da una esperanza, porque lo recuerda que Dios los ha perdonado. Y quiero que mire algo conmigo. Quiero que ponga atención a lo que le voy a decir en esta hora. Jesús no le dijo, mira, quiero ver lo que hiciste ayer. Jesús no lo interroga por su pasado. Jesús no lo interroga lo que él es, o lo que ha cometido ayer, o cómo está la condición. Jesús, desde ese momento de mirar la fe de estos hombres, este hombre viene con una necesidad y Jesús no lo rechaza. Jesús en este momento, Él tiene compasión. Él no le recuerda el pasado, no le recuerda lo que Él ha hecho, quién Él es. Es más, Jesús solamente declara una palabra y le dice, tus pecados te son perdonados. Y esta tarde yo te quiero animar y te quiero recordar esto que ya sabemos, que si tú has pecado, Él está disponible para perdonarte. Así como este joven le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Dios y tenemos esa confianza, esa certeza, Él los puede perdonar a nosotros. Él está disponible para perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados. Así como este hombre no le preguntó lo que él había hecho, o lo que hizo, o por qué razón, porque según la creencia en ese momento, según Juan capítulo 9, cuando estaba aquel paralítico que nació paralítico, y dice este hombre, quizás por sus padres, porque pecado sus padres está así. Y mucha de la creencia era que por pecado ellos estaban, y es verdad, el pecado trae mucho sufrimiento, trae cosas, pero Jesús no le dijo nada de eso. Jesús solo se fue y le ofreció el perdón que él en ese momento él necesitaba. Jesús se fue más profundo de lo que él estaba pidiendo. Él estaba pidiendo una sanidad física, y Jesús le ofrece a este hombre. Le ofrece a él una sanidad espiritual. Él le dice, tus pecados te son perdonados. Pablo lo recuerda a nosotros en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta tarde es uno de los pasajes tan bonitos, este capítulo 2, de este tema de perdón. Jesús viene y le dice, porque muchos a veces en realidad como humanos miramos lo exterior, quizás buscamos ciertas cosas, queremos quizás salud, queremos tal vez algún trabajo, queremos tal vez alguna casa, cosas contemporáneas, temporales, cosas que van a pasar, cosas
que son hoy y mañana, no, pero Jesús los enseña en esta tarde que hay algo más importante que la sanidad física, y es el perdón de nuestros pecados. Jesús le dice a este hombre: hijos, tus pecados te son perdonados. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 16: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también lo recuerda el escritor Lucas mismo. Lucas lo recuerda en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, porque en ninguno otro en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser nosotros salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y este Cristo que le dijo a este hombre: hijos, tus pecados te son perdonados, el mismo Cristo que lo está diciendo en esta tarde a cada uno de nosotros: yo tengo el poder para perdonarte. Yo te puedo perdonar tus pecados. Y mire lo que pasa, lo que Jesús dice, abre una tensión, abre un conflicto. Pero Marco narra esto para afirmarnos a nosotros algo. El versículo 6 dice: y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones. Estas personas estaban pensando, estaban en ellos mismos, estaban pensando, estaban diciendo: ¿qué está pasando? Miren lo que ellos dicen: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En los judíos y en este tiempo, en los fariseos, en los escribas, había tres tipos de blasfemias. Una era que si alguien hablaba malo contra la palabra de Dios, era una blasfemia. Otro era, ellos se basaban también en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Era otro también hablar contra el nombre de Dios, hablar de Dios, insultar a Dios. Esa era una blasfemia. Pero la tercera blasfemia que ellos tenían era alguien hacerse pasar como Dios, que tener la igualdad. Y por eso ellos mismos aquí dicen: este hombre habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y en este punto ellos están correctos. En este punto ellos están correctos, porque no hay un hombre que pueda perdonar pecado. Y yo quiero que piense en este momento que Jesús en este momento una de las cosas es que Jesús dice aquí en el versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabalgaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo. Una de las cosas que Marcos nos enseña aquí, quién es la deidad divina de Cristo, es que Jesús conocía el corazón de estos hombres. Jesús sabía exactamente lo que estos hombres estaban pensando, porque aquí este versículo lo dice. El versículo 8 lo dice que Jesús sabía, conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban entre ellos mismos, decían estas cosas entre ellos mismos. Jesús le respondió a ellos. Y Juan capítulo 2, versículo 25 nos dice algo. Nos dice que Jesús conocía y sabía lo que estas personas, los fariseos, los saduceos, estaban pensando en sí mismos. Dice: pero Jesús mismo no se desfiaba de ellos, porque conocía a todos. Versículo 25 de Juan capítulo 2. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Una de las cosas bonitas de este pasaje es que no solamente Jesús nos ofrece un perdón a nosotros, sino que Marcos nos recuerda la deidad, el poder, la naturaleza divina de Jesús, que Él conocía los pensamientos, Él conoce el corazón, Él conocía lo que estos hombres estaban pensando en sí mismos. Él sabía exactamente lo que había en el corazón de ellos, exactamente. Ahora Dios sabe lo que estás pensando, lo que te duele, lo que está pasando en tu vida. Nadie más quizás lo puede saber, Dios lo sabe. Dios te conoce, así que no lo podemos esconder de Él. Si estamos en pecado, hay que venir y pedirle perdón. Si estamos dolidos, hay que venir y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí tú conoces todo. No lo podemos esconder de nadie, no lo podemos fingir a personas, pero de Dios no. Jesús conocía
todo lo que en ellos había. Y una de las cosas es que Jesús no dice nada, porque ellos le dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús dice, cuando él sabía lo que estaba pasando en la mente y conociendo la mentalidad, el corazón de ellos que estaban, ellos no expresaron esto, sino que ellos lo pensaron. Jesús sabía eso. Jesús les contesta, ¿por qué cabalgáis así en vuestros corazones? Jesús les dice, ¿por qué estás pensando así? Lo recuerda estas tres cosas. Una es que Jesús, la deidad de Jesús era omnisciente. Él sabía lo que está en el corazón de estos hombres. Estos hombres no lo dijeron ellos, no lo hablaron públicamente, lo pensaron. Y Jesús les dijo, lo que ustedes están pensando en cierta forma es correcto, pero también está correcto lo que están afirmando. Solamente Dios puede perdonar pecado. Pero ¿por qué estás cabalgando? ¿Por qué estás pensando así en tu corazón que yo estoy blasfemando? Jesús le dijo, para que sepan que yo tengo poder para perdonar los pecados, le dijo a este hombre, levántate, toma tu leche y anda. Y la Biblia dice que al instante, entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esto es emocionante, esto es poderoso, porque esta tarde Marcos los enseña que Cristo tiene poder para perdonar una de las necesidades más grandes que el ser humano tiene. La necesidad más grande que el ser humano tiene no es ser confortable emocional, no solamente es tener paz, no solamente es ser sano físicamente o estar prosperado. La necesidad más grande que el ser humano tiene es ser perdonado por Dios de sus pecados. Y Marcos lo presenta a Cristo, al Rey, al Mesías, que tiene poder para no solamente sanar físicamente. Sanar físicamente es algo secundario, pero lo primordial que Marcos los quiere presentar aquí es que hay algo más importante que la sanidad es física, y ese es el perdón de nuestros pecados. En este pasaje, en el último versículo, dice que todos se maravillaron, se asombraron. Ellos estaban en un shock, ellos estaban sorprendidos y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No sé qué tú has experimentado en la vida, pero yo sé que no hay cosa más hermosa y más especial que cuando sos perdonado. El pecado te agobia. Cuando hacemos algo los pone en vergüenza. El ser humano tiene la tendencia a esconderse, por excusarse, poner tantas excusas, justificarse entre alguien más. Eso lo hizo Adán y Eva. Pero no hay una liberación, un gozo tan grande cuando tus pecados son perdonados. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta tarde. El perdón de nuestros pecados. Y este Cristo que Marcos lo presenta a nosotros, también te lo quiero presentar a ti. Si tú estás en pecado, tal vez tú tienes una necesidad. Tal vez tú estás esperando tener ese gozo, ese contentamiento. O tal vez sanidad física, en lo cual es importante. Tal vez una estabilidad emocional, una estabilidad económica. Tal vez está pasando un problema difícil en tu hogar. Pero hay algo más importante que eso. Y eso es el estar consciente que somos perdonados por Dios. Vuelvo a repetir, el infierno va a ser lleno de personas que no fueron perdonados. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Las personas van a ir porque no fueron perdonados. En el cielo va a haber un grupo de personas que también son pecadores. Fueron pecadores, pero fueron un grupo de personas que van a ser y son perdonados. Esta tarde Cristo dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dijo a este hombre, levántate. Y esta tarde Él te quiere perdonar. Él quiere perdonar todo tu pasado,
toda tu culpabilidad que sientes, todo lo que está pasando en tu vida, Él los quiere perdonar y quiere quitar ese peso de pecado que a veces sentimos o sientes o experimenta esa culpabilidad y te quiere ser libre y te quiere decir levántate y anda, camina, levántate donde tú estás. Todos glorificaron a Dios y tú mismo vas a experimentar eso y vas a glorificar a Dios. Por eso es la razón que nosotros y yo glorifico a Cristo y glorifico a Dios. ¿Por qué? Porque soy perdonado, mis pecados han sido pagados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y han sido tirados a lo profundo del mar. Y ya no hay nada que me pueda juzgar porque Cristo ya pagó el precio por mí. No sé si tú lo quisieras hacer en esta tarde. Si tú lo quisieras hacer, esta es una oportunidad y quisiera saber de ti. Así que por favor déjalos un comentario. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que este domingo los pueda visitar a la iglesia a las 9 de la mañana y otro servicio a las 11. Va a ser un privilegio y una bendición poderte saludar. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén.